buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, en este hermoso día, miércoles 9 de noviembre del 2022, vamos a meditar un momento y a reflexionar sobre la santa y bendita palabra de Dios y ver cuál es el mensaje que trae nuestro Señor Jesús para nosotros hoy en este día. Para eso vamos a tomar el Evangelio de San Juan, del capítulo 2, del versículo del 13 al 22, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa escritura que nuestro Señor Jesús nos da para que nosotros meditemos hoy en este día y veamos qué es lo que estamos haciendo, de qué manera estamos cuidando nuestro templo, ese templo que Él nos ha dado. Pero también podemos ver de qué manera nosotros cuidamos el templo terrenal. Porque fíjense, Jesús fue al templo, ¿sí? Y latigueó a las personas que estaban ahí, a los vendedores, a los cambistas. Cuidaba el templo. Dice, no hagan... Pero fíjense una parte importante al principio que nos dice, Jesús subió a Jerusalén, ¿sí? Y al subir a Jerusalén, entró al templo y miró todo lo que estaban haciendo. El Señor Jesús les dijo, hizo un látigo y los echó a todos fuera del templo, derribó las mesas y les dijo: no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Le daba celo, ¿sí?, por el templo. Pero recuerden que Jesús más adelante les dice que destruyan el templo y Él lo reconstruirá. A lo que las personas le dicen: han llevado 46 años y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Jesús hablaba, dice, del templo que es su cuerpo. Pero hay 2 partes importantes que nosotros también como personas debemos cuidar: nuestro templo, nuestra iglesia, ver lo que estamos haciendo, cuántas cosas están sucediendo en nuestra iglesia, que nosotros también nos debe devorar ese celo por todas las cosas que suceden. Pero para que nosotros podamos hablar, necesitamos subir, entrar, como hizo nuestro Señor Jesús. Él subió, dice, a Jerusalén. Nosotros necesitamos ir a la iglesia, ver, saber qué es lo que está pasando, para también nosotros hablar. Recuerden que nuestro Señor Jesús, Él hablaba con una autoridad grande, ¿sí? Y a Él no le daba miedo hablar de las cosas malas que estaban sucediendo. Pero para eso, Él se identificaba, Él entraba al templo, Él estaba en constante comunión con Dios. Por eso nosotros, hermanos, también debemos estar
en comunión con Dios. Y también vemos, hermanos, cómo Jesús nos habla del cuerpo, dice, que es del templo del Espíritu, ¿sí? Que nosotros también debemos cuidar. Debemos ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro templo, el que Dios nos dio. Vemos también, hermanos, por ejemplo, como en la carta a los Corintios, como San Pablo habla y dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Miren, hermanos, lo hermoso de esta escritura. Somos templos de Dios. ¿Cómo cuidamos ese templo que Dios nos ha regalado? Donde dice la escritura, el templo de Dios es sagrado. El templo de Dios, fíjense, es sagrado. Y viene este dato importante. Y ese templo son ustedes. Entonces nosotros, hermanos, debemos cuidarnos. Debemos cuidar ese templo que Dios nos ha dado. Ese templo que Dios nos ha manifestado. ¿No saben que son templos de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Eso es algo tan hermoso que nosotros debemos ir cuidando día con día. ¿De qué manera estamos ofendiendo a Dios? Maltratando el templo que Él nos ha dado. Dice, ese templo son ustedes. Debemos cuidarlo, hermanos. Debemos cuidarlo. ¿Para qué? Para que sigamos estando en gracia con Dios. Porque fíjese también lo que nos dice: si alguno destruye ese templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si nosotros destruimos o hacemos mal de ese templo que Dios nos ha dado, Él nos destruirá a nosotros, dice. Porque ese templo somos nosotros. Tan hermosa esta escritura que Dios nos regala. ¿Para qué? Para que nosotros meditemos y reflexionemos lo grande y lo hermoso que es Dios, donde Dios nos ha dado su iglesia, para que nosotros vayamos, meditemos, veamos sus grandezas, pero al mismo tiempo para que veamos ese templo donde Dios habita, ese templo que Dios ha dado, para que nosotros caminemos en gracia de Dios. Por eso, mis hermanos, la invitación de hoy en este día es que nos acerquemos lo más que podamos a la Sagrada Eucaristía, para que ese templo se vaya revivificando, para que nosotros vayamos comprendiendo lo malo que le estemos haciendo al templo de Dios. Y nosotros día con día experimentemos su gran amor, su gran misericordia. Por eso, mis hermanos, una vez más, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.